Toca hablar del capítulo 17 del Principito, el encuentro con la serpiente, uno de los episodios verdaderamente más profundos, icónicos y representativos de la obra, con una carga simbólica, poética, iniciática, incluso metafísica, me atrevería a decir, realmente increíble. Quizás empezar por decir que la serpiente es el primer encuentro del Principito en el planeta Tierra. Es el primer ser vivo con el que se cruza y establece una conversación aquí. Y es también el primer personaje al que le admite explícitamente la razón de ser de su viaje, de por qué se encuentra allí, y así indirectamente también por qué abandonó su casa, ¿no? Por qué dejó su planeta. La causa siendo, como dice el Principito él mismo, unas dificultades con una flor, ¿no? La serpiente le pregunta, ¿qué vienes a hacer aquí? Y el Principito le responde, tengo problemas con una flor. Haciendo claramente referencia a esa rosa que nació sobre su planeta, que le suscitó sentimientos, que lo desestabilizó, con la que no supo lidiar la situación, ¿no? Y por eso decidió emprender su viaje por el universo. Uno de los dos grandes temas que aparecen en este encuentro es el de la soledad, que a mi parecer disfraza más profundamente el tema del amor, en realidad. Y es que un poco lo primero que le pregunta el Principito a la serpiente es ¿dónde están los hombres? ¿No? Porque se siente un poco solo allí, en medio del desierto. A lo cual la serpiente le responde que, bueno, en el desierto no hay muchas personas, pero que sí existen los hombres en grandes cantidades en las ciudades y que allí los podría encontrar. Pero sobre todo le responde muy interesantemente que se puede sentir solo uno incluso entre los hombres. Como dando a entender que la soledad quizás no es el hecho de no estar rodeado de personas, sino más profundamente el hecho, creo yo, de no sentirse comprendido, ¿no? De no sentir que uno tenga una conexión con otros que lo hagan sentir a uno acompañado. Y ese es quizás precisamente el problema del Principito con su rosa. Él creo que justamente se sentía solo porque no entendía a su rosa como lo admitió él mismo, y la rosa de alguna manera tampoco lo entendía a él, y entonces en esa falta de conexión, de entrar en intimidad con el otro, había un sentimiento de soledad, de desestabilización, de no saber qué hacer, de no estar listo para amar todavía, y que justamente lo motivó, lo empujó a emprender ese viaje por el universo, que le va a enseñar precisamente eso y que cuando lo haya aprendido gracias a su maestro el zorro, vuelve a su casa con su rosa. Entonces, creo que lo primero que aparece acá es el problema que está afrontando el Principito, ¿no? Este tema de la soledad como el sentirse incomprendido, como la falta de conexión, que es precisamente lo que el zorro le va a enseñar, que el amor es esa conexión, es ese crear vínculos, como lo dice con la palabra domesticar. Es esa creación de significado, viendo la profundidad de las cosas, de las personas, viendo lo invisible con el corazón y no con los ojos. Todo eso es lo que muestra el momento aquí en el que se encuentra el Principito, todavía no habiendo aprendido esas lecciones del zorro. La serpiente le indica de alguna manera el problema que está afrontando, ¿no? Y que tiene que solucionar. Entonces, el primer tema para mí es ese, es el del amor, y el segundo tema que aparece sin lugar a duda es el de la muerte. Y es que el Principito como que se burla un poco de la serpiente, ¿no? De su delgadez, del hecho de que se arrastra por el piso, le dice que no es muy potente.
que no puede viajar porque no puede ir muy lejos, ¿no? Así arrastrándose por el piso. A lo cual la serpiente le responde muy enigmáticamente, como es característico de ella, que lo puede llevar más lejos que un navío, haciendo sin lugar a duda referencia al poder de su veneno, ¿no? Transmitiendo también la idea de lo que es diminuto pero inmensamente poderoso. Y añade, al que toco lo devuelvo a la tierra de donde salió, pero tú eres puro y vienes de una estrella. Es decir, que de alguna manera la muerte para el Principito no es verdaderamente una muerte, sino que algo más, precisamente ese camino, esa transición hacia lo esencial, hacia el amor, ese regreso al origen, ese regreso a su casa de alguna manera. No se trata aquí de una muerte, sino más bien simbólicamente de una liberación, ¿no? Como también lo va a dar a entender el Principito él mismo cuando le dice al aviador que no puede llevar su cuerpo porque es demasiado pesado. Va a volver justamente a la esencia, ¿no? A lo que no es material, a lo que es invisible, como lo pregonará el zorro. Todo esto sucederá claramente cuando el Principito esté listo. Eso se lo dice la serpiente, ¿no? Cuando estés listo, yo te ayudaré de alguna manera. Yo puedo ayudarte a realizar esa transición, ese camino, ese pasaje de un mundo al otro, de una dimensión a la otra, de un modo de ser al otro. Ese retorno a lo esencial, al amor en su estado más puro. Entonces, creo que este encuentro con la serpiente es realmente muy importante. Primero, porque le muestra al Principito la dificultad que tiene que afrontar, ¿no? Que es este tema de la soledad, de en realidad el amor, de esa falta de conexión que precisamente se lo va a enseñar el zorro. Y después, porque ya aparece de alguna manera esta idea de la despedida del Principito, ¿no? Del regreso a su casa, a lo esencial, a través de esta muerte que parece ser algo simbólico, poético, ¿no? Y no una muerte literalmente, biológicamente hablando. Esto es entonces, creo, lo que hay para decir, más o menos, de este encuentro con la serpiente, una de las escenas definitivamente más importantes del libro, con el zorro. Y bueno, el próximo video será justamente el encuentro con el zorro, así que los veré allí. Y muchas gracias en todo caso por haber llegado hasta aquí, si este video les interesó. Chau, chau.